El sector eléctrico de República Dominicana tiene una importancia vital. Individualmente a cada persona que tiene una casa, que vive en una casa alquilada, que utiliza la energía eléctrica, le importa lo que haga el Ministerio de Energía y Minas. Por el sector eléctrico de manera particular. Para nosotros, entrevistar al ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte, es una gran satisfacción porque Antonio Almonte, además de ser un colaborador de clave, de acento, no se recuerda de clave, de acento, es un amigo que ha estado permanentemente en contacto con nosotros. Antonio, como ministro de Energía y Minas, tiene una responsabilidad de todo el sector minero y todo el sector energético, es la cabeza. Antonio es graduado en física y es graduado también en ingeniería nuclear y se graduó en Londres, en Reino Unido, y en España como ingeniero y físico también. De manera que le agradecemos que haya aceptado esta conversación y queremos que nos explique primero el Ministerio de Energía y Minas, que es su responsabilidad. Está dividido en la parte de minería, que es una parte muy importante porque tenemos una de las grandes mineras productoras de oro del mundo, Barry Pueblo Viejo en República Dominicana, y tenemos luego todo el componente del sector eléctrico que debe ser su principal dolor de cabeza. Cuidado, entonces, si te equivocas. Así. Bueno, entonces nos interesa comenzar por la parte de minas. Sí. ¿Cómo vamos con el sector minero de República Dominicana y cuáles son los planes que existen? Bueno, en primer lugar debo dar formalmente las gracias a ti, Fausto. Realmente me satisface mucho siempre venir aquí. Qué bueno. Y me refuerza mi alegría de contar con tu amistad y tus afectos. Qué bueno, gracias. Deseo éxito también a tu programa. Ciertamente, como tú dices, tenemos el Ministerio de Energía y Minas que tiene que ver con las políticas y las actividades en el campo de energía y en el campo de minería. Ese tipo de ministerio ha existido en otros países de América Latina, existe. En algunos casos nada más de energía y en otros de energía y minas. En el caso de minería, aquí tenemos dos o tres cuestiones fundamentales he encontrado. Uno, el marco jurídico de que disponemos es un marco jurídico, me refiero a la ley minera, que es la fuente de las normativas en el campo de minería. Es un marco jurídico absolutamente obsoleto desde el punto de vista de los avances y de la situación actual de la explotación de minas en República Dominicana. Se trata de una ley que data de 1971. Sí. Entonces estamos hablando de casi 40 años. Y que por consiguiente ella nos recoge las últimas minas, los últimos proyectos, etc. El Ministerio de Energía y Minas sometió hace un par de años una nueva ley, un proyecto para una nueva ley minera, que sin embargo no ha sido aprobada en el Congreso Nacional. Antonio Isacón, del anterior ministro, estuvo empujando ese proyecto, pero con algunas contradicciones o dificultades porque había, parece ser, elementos de debate que no hubo coincidencia entre los sectores. Nosotros en los primeros 100 días tenemos como uno de los objetivos precisamente replantear otra vez esa ley. Ese proyecto de ley. Esta vez coordinando consenso con diferentes sectores del área minera, empresas, también la sociedad civil, las comunidades, etcétera, tratando de reflejar en esa ley la garantía de los derechos de los ciudadanos, los derechos y los beneficios para el Estado y también los derechos y beneficios que buscan legítimamente las empresas a los fines de aplicar lo que se conoce como una minería responsable. Es decir, nosotros debemos seguir explotando nuestros recursos mineros, pero debe hacerse de manera responsable desde el punto de vista
de la compensación o la remediación o la forma de evitar los impactos negativos en el medio ambiente y a veces no solamente ambientales sino también sociales, en términos de comunidades que a veces se desarticulan como consecuencia de un proyecto minero, a veces irresponsablemente o no correctamente gestionado. La nueva ley de minas que nosotros vamos a proponer y que vamos a impulsar y que esperamos sea aprobada por un Congreso en el cual el PRM puede hacer una fácil mayoría para fines de aprobación, debe ser el marco que le garantice y le dé seguridad jurídica a los inversionistas y también establezca claramente los derechos y deberes de los ciudadanos y de las comunidades. Ese es un tema, y es un tema que no es pequeño, porque no podemos hablar en República Dominicana en el siglo XXI del aprovechamiento de los recursos mineros si no tenemos un marco jurídico actualizado en correspondencia. El segundo aspecto está en que creo que hay que trabajar más el relacionamiento de las grandes, medianas y pequeñas compañías que se dedican a la actividad minera en República Dominicana con las comunidades que se desarrollan, que viven y que están alrededor de los yacimientos mineros. Y hay que también trabajar mucho el relacionamiento del Estado, y en el caso concreto del gobierno, con las comunidades mineras. Aquí no se ha desarrollado, no se ha tomado en cuenta la necesidad de crear una adecuada cultura de comprensión de la importancia económica que tiene la explotación de nuestros yacimientos minerales. Y entonces, en algunos casos se desatan o se desarrollan unos conflictos que son muy corrosivos entre movimientos sociales, comunidades, algunos grupos, empresas, y no siempre el Estado tiene la mejor actuación posible. Incluso no siempre el Estado cumple con compromisos que asume. Está el caso del 5% con relación a las comunidades. A la comunidad. Los beneficios del Estado, claro, que debían ir a las comunidades, en el caso de Falcon Bridge. Ayer le explicaba yo precisamente, el presidente Luis Abinader pedía un informe sobre eso, y le explicaba que creo que en ese sentido hay una deuda, por ejemplo, de casi 70 millones de dólares y que muy bien el gobierno tiene que anunciar un programa. Con las comunidades de Bonao, Cotuí. Bonao, Cotuí y eventualmente, La Vega también. y eventualmente hasta Yamasá, sí, si tomamos en cuenta sí, algunos impactos. Entonces, si los gobiernos no cumplen con sus compromisos en el ámbito minero, en términos de devolver a las comunidades lo que le corresponde, después entonces carece de legitimidad y credibilidad para lidiar con ellos. ¿El gobierno tendría algún interés en revisar el contrato con Barrick y Pueblo Viejo sobre la explotación del oro hasta ahora no de está, Cotuí? hasta ahora no está planteado la revisión del contrato con la Ya Barrick, hubo una revisión que hizo el anterior gobierno. Hubo una revisión. Ahora mismo eso no está planteado. Lo que está planteado ahora mismo es el hecho cierto de que la Barrick Gold ha ido, la producción de la Barrick Gold ha ido cayendo paulatinamente, que es una caída normal en la explotación de todo yacimiento finito, es decir, que tiene un límite. En la medida, con el paso del tiempo en que se va extrayendo recursos, pues se va agotando y lo que va quedando se va haciendo cada vez más difícil de sacar y por consiguiente tiene que utilizar más tiempo y recursos para extraer la misma cantidad que traía antes. Y eso es un decaimiento de la productividad que es lamentable en periodos donde el oro está muy caro. Entonces, tiene un precio muy elevado, que es conveniente para nosotros. Eso en los últimos tiempos, como consecuencia de la crisis. De la crisis, sí. Exactamente. O sea, eso es cíclico, puede cambiar. Pero ¿qué resulta? Que hay la propuesta, la solicitud de extender la reserva fiscal a los fines de construir la presa de Cola, que no es más que un área en la cual se depositen los residuos de la explotación del yacimiento minero que ha sido concedido. No es un área para extraer minerales, ni extraer oro, sino un área para depositar las escorias y los escombros de la explotación anterior, y entonces hay que para eso extender una porción significativa de terreno, y eso se llama la extensión de la reserva fiscal. En ese sentido,
para fines de poder hacer expansiones en la mina y poder obtener una mayor producción e incluso extenderse esa producción hasta el 2044, por ejemplo, que sería beneficioso para la empresa y también para el país en términos financieros. En ese sentido se está ahora precisamente en las negociaciones de las condiciones y las áreas donde se van a hacer se podría hacer esa extensión para la presa de Cola. Pero lo que tenemos entendido es que la renegociación del contrato que hizo el presidente Danilo Medina de Barry Pueblo Viejo redujo significativamente el tiempo de explotación del oro de Pueblo Viejo, Cotuí. Hay, por supuesto, la expectativa de si el gobierno va a mantener el tipo de beneficio que recibe como consecuencia del aumento del precio de la onza de oro por encima de los $1.600 por onza, si eso va a representar un beneficio para el Estado Dominicano. Y cuando uno revisa los datos de la mina de oro Pueblo Viejo, parece que los beneficios de Barry son beneficios igualmente bastante reducidos en la bolsa, cuando uno mira los datos de Pueblo Viejo. ¿Cuál es la decisión del gobierno con respecto a la presencia y mantenimiento y en caso de que haya posibilidad de extender el tiempo de la explotación del oro de Cotuí? Lo primero es que garantizando o asegurándose del respeto de los derechos de las comunidades vecinas y la percepción por parte de esto de las compensaciones que se consideren necesarias y correctas, en primer lugar. Segundo, garantizando el mínimo impacto ambiental posible en términos de que no tenga consecuencias estructurales irreversibles, por ejemplo, en las fuentes acuíferas, en esas comunidades campesinas. Garantizando esas condiciones que tienen que ser determinadas por estudios serios de impacto ambiental y evaluaciones tanto de los expertos del Ministerio de Energía y Minas como del Medio Ambiente a partir de estudios independientes sobre impacto ambiental, con esas condiciones que son innegociables porque tienen que ver con el interés también nacional, que no es solamente un interés pecuniario, es también un interés de la integridad ambiental y de las comunidades. La estrategia del gobierno es, número uno, favorecer la ampliación de la producción. Y número dos, también garantizar una extensión en el tiempo de la actividad de extracción y comercialización del oro que hay que está explotando actualmente la Barrick Gold. Ahora, los términos de la parte que tiene que ver con una eventual renegociación de los contratos, eso no es un tema que se ha puesto sobre la mesa y se está discutiendo ahora. ¿Qué va a pasar? Lo primero que queremos garantizar ahora es la posibilidad de ampliar la capacidad de producción para obtener mayores ventajas, porque el Estado Dominicano recibe grandes beneficios económicos, financieros, vía los impuestos y también vía ingresos. Y el tiempo de explotación. Hay una mina de oro en San Juan de la Maguana y hay un estudio que se hizo con la posibilidad de una explotación subterránea. Eso se impidió en la pasada administración por problemas con, parece que una hermana del presidente de la República y otras dificultades. Con esa mina de oro de San Juan de la Maguana, ¿qué se va a hacer? Ese proyecto Romero creo que habla de Gold Quest, una compañía también extranjera. El tema fundamental hasta ahora que nosotros acabamos de llegar al ministerio, hemos visto con eso, es el tema que tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades. El movimiento ambiental ahí de protesta ha sido muy fuerte. Por esa razón decía que uno de los grandes retos que tenemos e inmediatos es rediseñar nuestra estrategia de comunicación y relacionamiento con las comunidades y también de actuación de las empresas mineras. O sea, las grandes empresas mineras tienen que entender que su actividad en una comunidad implica un diálogo responsable con los sectores de la comunidad que, aunque pudieran a veces levantar argumentos posiblemente técnicamente no muy sostenibles, tienen derecho a expresar sus reclamos, sus
sus aspiraciones, y la forma de manejarlo debe ser mediante el diálogo. Entonces, ese es un tema que vamos a retomar en el corto plazo. El tema del proyecto Gold Quest en San Juan de la Maguana implicará viajar y relacionarse con la comunidad, sí, e inspeccionar con mucho cuidado las características del proyecto. de la explotación de la subterránea. explotación que se va a hacer. Sí. Porque nosotros acabamos de llegar al ministerio y nos hemos encontrado en marcha un problema serio con el tema de la Barrick Gold en lo que se refiere a la construcción de su presa de cola. Yo he viajado a Yamasá, hasta los confines de Peralvillo y más allá. Hemos sostenido diferentes discusiones, conversaciones con representantes de las comunidades. Hemos discutido, ahora mismo hay en marcha una discusión o un diálogo, un análisis con el equipo técnico y legal del ministerio con lo de la Barrick Gold. Hemos sostenido reuniones con representantes de Gold Quest para el proyecto de San Juan de la Maguana, lo mismo que estamos analizando un proyecto de exploración de hidrocarburos en la costa este del país, formulado por una empresa, parece muy capaz, de Estados Unidos, que se conocida como Apache. Es un tema que vamos a discutir. Hay ya había un contrato listo para ser sometido al Congreso en los días previos a la toma de posesión. Hemos retomado la revisión de ese contrato y tenemos programado para la próxima semana una reunión con representantes de Apache para ver sus características. La actividad minera... Pero es nada más que Apache es exploración y determinación de la existencia o no. Sí, pero capacidad también para fines de explotación. Entonces, nosotros queremos facilitar, contribuir, impulsar toda inversión dirigida a la explotación responsable de yacimientos mineros. Pueden ser hidrocarburos, puede ser minería común, puede ser oro, puede ser bauxita, y todo eso, pero para todo eso, para que sea un proceso realmente responsable, es necesario un marco jurídico claro. Y además, Fausto, el Ministerio de Energía y Minas colocará en su página web y hará la mayor difusión de las características de los contratos y de las actividades mineras que se están realizando en República Dominicana, porque tiene que ser de modo transparente. Ya, qué bueno. Me gustaría saber, ¿el Ministerio de Energía y Minas asumió los compromisos de la Dirección General de Minería? ¿Ya no hay un director de minería como lo había hace poco? Existe. Lo que hay es en proceso un decreto, está en proceso de aprobación, un decreto que va a designar al viceministro de Minería como director de la Dirección General de Minería. Pero no adherida al ministerio. A los fines de que se integre al ministerio. Al ministerio, y no en Industria y Comercio como estaba. No en Industria y Comercio. Bien. Nosotros hemos formado un equipo técnico muy fuerte en el campo de minería, con un personal muy calificado. Siempre ha tenido un personal calificado, pero lo hemos reforzado ahora. Y espero que un día tú invites al director de minería, que no sé si lo conoce, es el viceministro de minería, es el doctor Miguel Díaz y Díaz. No sé si lo conoces. No, muy bien, qué bueno. Lo voy a invitar. Sí. Yo siempre he tenido muy buenas relaciones con algunos de los funcionarios del área de minería de República Dominicana, porque algunos son precisamente de mi pueblo, de Bonao, en donde el hecho de que existiera desde muy temprano Falcon Bridge generó mucho interés en la formación en Alemania, en Estados Unidos, en Europa, en algunos países de Europa, en términos de formación de especialistas en minería. Miguel Díaz, el viceministro de minería nuestro, tiene un doctorado en ingeniería de minas en el Imperial College de la Universidad de Londres y ejerció durante décadas trabajando en proyectos mineros en Europa, en África, en Brasil, en otros países, y es un dominicano, uno de los grandes expertos dominicanos en minería. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa y entramos a trabajar, a conocer los proyectos y los planes en relación con el sector eléctrico. Sí. En un momento retornamos en esta conversación con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.
Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Antonio, el tema eléctrico. Yo quiero comenzar por una pregunta que está vinculada con la existencia de una ley que compromete al gobierno dominicano a hacer un pacto eléctrico. ¿Se va a retomar el tema del pacto eléctrico como parte de un acuerdo para beneficiar a la sociedad dominicana con la tecnología, diversificación y bajo costo del servicio de energía eléctrica? Yo pienso que nosotros como gobierno estamos obligados, es un plan, es un propósito a arribar conjuntamente con los diferentes sectores de la sociedad a una nueva propuesta de cambios en el sector eléctrico. Se puede denominar pacto eléctrico. Y pienso que pero está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero pienso que llegamos cerca y por algunas razones que no quisiera yo repetir aquí, finalmente no se concluyó como debió. Hubo muchos aportes por parte de diferentes sectores, aportes que están ahí. Pero el PRM no lo quiso firmar. No lo quiso firmar y creo que expuso, y particularmente a mí me tocó incluso también después de manera individual hacer un resumen. Nosotros pusimos con claridad las razones, porque queremos un pacto eléctrico que represente un salto real en la solución de los problemas fundamentales. Mire, el problema fundamental del sector eléctrico dominicano, o uno de los problemas, es el tema de la regulación. El fortalecimiento, la independencia y la capacidad técnica del organismo regulador básico que es la superintendencia. Cuando usted analiza la propuesta del pacto eléctrico aquel que se sugirió, no plantea prácticamente nada. En segundo lugar es el tema de la tarifa. Y, por ejemplo, y todavía el pacto eléctrico plantea una transición de como de 10 o 12 años para llegar a la tarifa técnica. Entonces nosotros tenemos del 99 hasta el 20, casi 20 años de tarifa técnica, de tarifa de transición, y ahora vamos a agregarle 10 años más de transición. Veíamos eso, entonces vimos que no había ninguna voluntad, porque de aplicar una tarifa técnica implica unos ajustes en las empresas distribuidoras que los gobiernos del PLD se negaron a hacer. Está el tema de la reducción de costos. Porque estaba el tema de los costos. Los costos de la distribuidora, o sea, los gastos, los costos de la distribuidora en el 2019 fue casi el 23% de los ingresos. Y el estándar más o menos en América Latina es alrededor del 10%. Y ellos estaban planteando reducir eso en un periodo como de 10 años. Entonces, nosotros también planteamos el tema de la aplicación de los planes de expansión, de generación, sobre la base de planes indicativos. Los planes indicativos de expansión lo elabora la Comisión Nacional de Energía, pero no hay ningún mecanismo que obligue a que las empresas privadas apliquen o se rijan por ese plan de expansión y generación y construyen sus plantas donde a ellos les conviene, lo cual no es malo. Pero el Estado se supone
que es el que hace un plan indicativo de mínimo costo para que las plantas que se construyan sean en los lugares y en el momento que al Estado, a la nación le convenga. Entonces, como no tocaba, y yo lo cito para que el que quiera revise la propuesta de pacto eléctrico, como no abordaba soluciones, no proponía soluciones a ninguno de esos elementos, nosotros dijimos, firmar esto es una especie de mascarada porque vamos a dejar el sector igual. Cambiar alguna cosita para que todo siga igual. Eso entonces, significa que en esta administración de Luis Abinader, nosotros vamos a plantear, la sociedad va a recibir los beneficios. Nosotros vamos, en esta administración usted va a ver dos cosas. Ajá. Vamos a plantear que ese pacto incluya el compromiso de generadores, distribuidores y el sector social para la aplicación de cambios en esos renglones. Y al mismo tiempo, algo que el empresariado y la sociedad ha dicho durante mucho tiempo con razón, la aplicación de la ley. La aplicación continua, sistemática, la Ley General de Electricidad es más del 50% de ese pacto eléctrico. Entonces, ese compromiso asume el gobierno de Luis Abinader. ¿Puede ser sostenible el sector eléctrico dominicano, estatal? ¿En cuánto tiempo eso se logra, Antonio? Yo pienso que el sector eléctrico dominicano, yo sé que a ti te preocupa o señala la sostenibilidad, sobre todo desde el punto de vista financiero. Sí, claro. El Estado tiene que subvencionar. Hay un subsidio que se otorga, que son ¿cuántos millones? 200, 300, 500 millones de dólares por año. Más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares por año. 1.900, 1.200, etc. Eso es un barril sin fondo, sí. Antonio, y no hay manera de recuperarlo. Sí, pero hay más todavía en el sector eléctrico. Usted tiene que el sector eléctrico, la empresa hidroeléctrica le debe miles de millones de pesos a la empresa de transmisión de electricidad, y las dos son del Estado. Las dos son estatales. Lo que pasa es que la empresa generadora hidroeléctrica vende electricidad a la distribuidora y esa electricidad se transmite a través de la red de transmisión que debe pagar un peaje. Pero a la distribuidora no paga, como la empresa generadora hidroeléctrica no paga regularmente el peaje, entonces se acumula una deuda. Una deuda. Entonces hay una deuda interempresarial. Del mismo Estado. Del mismo propietario. Del mismo Estado. Sí. Entonces usted tiene que, esa deuda que también tienen las distribuidoras, tienen en menor proporción, las distribuidoras también tienen deudas con las empresas, con la empresa de transmisión de electricidad, ETEC. Entonces eso significa que aparte de aquellos déficits que usted conoce y que obligan al subsidio por parte del gobierno para que las distribuidoras puedan completar su factura con los generadores, hay otras distorsiones financieras internas dentro de entre las empresas estatales en el sector eléctrico. Lograr la sostenibilidad significaría eliminar esa deuda de casi 14.000 millones de pesos que tiene EGI con las distribuidoras. Lograr la sostenibilidad significaría también eliminar la deuda que tiene la distribuidora con las empresas de transmisión, aparte de reducir o eliminar el subsidio. Eso obviamente no se puede hacer de golpe y porrazo. No se puede. Ahora, lo que sí puede hacerse en un corto plazo es un saneamiento de las empresas distribuidoras. O sea, no es posible que usted tenga una empresa como EDESTE con una pérdida, como lo tenía hasta hace unos días, que por encima del 45%. Ni es posible que una empresa con esas pérdidas y con esa quiebra financiera esté haciendo inversiones en edificios de lujo en Gascue, en la construcción de edificios de lujo en Gascue, y que tenga una nómina excesiva. Entonces, por esa razón, el primer paso que ha dado el gobierno de Luis Abinader es la conformación de un solo consejo, cuidadosamente unificado, cuidadosamente integrado, para es el que dirige Andrés Astacio. Usted está ahí, pero como presidente es oficio. Sí. Andrés Astacio es el vicepresidente ejecutivo. Sí. El propósito esencial es llevar los costos de esas empresas, es decir, los gastos de esas empresas distribuidoras a niveles racionales, que se correspondan con una empresa más o menos eficiente, sí. Reducir el dispendio y trabajar fuertemente en lo que se refiere
a la reducción de pérdidas. Pero por lo que hemos visto y las informaciones que hemos visto, de 9.000 personas, incluso en una entrevista que tuve con Andrés Astacio nos decía exactamente, 9.000 o 10.000 personas trabajando allí, no trabajando, por lo menos en la nómina, eso se puede manejar con 1.800, menos de 2.000 personas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Los casi 9.000 empleados o personas que trabajan y cobran en las EDES, los estudios indican que puede hacerse con 3.000 o 4.000 personas, no más de ahí. Nosotros tenemos por lo menos entre 4 y 5.000 personas de más. Ya. Eso Pero por un lado. Hay una reducción. Por otro lado está el hecho de centenares o decenas de contratos y subcontrataciones de muy mala calidad, que también drenan la finanza de las empresas distribuidoras, porque muchos de esos contratos con empresas de servicios, suplidores, etcétera, responden más al esquema de corrupción que a un esquema de calidad y de eficiencia, y han contribuido mucho a las grandes pérdidas financieras de las empresas distribuidoras. Por otro lado, las empresas distribuidoras se convirtieron en instrumentos electorales, político-electorales, y eso desvirtuó su carácter empresarial y contribuyó a hundir la credibilidad y la confianza del sector público en el sector de distribución respecto a los inversionistas privados. Fue tal el caso y fue tal la irresponsabilidad del Estado que las empresas distribuidoras tuvieron que acogerse a una centralización de su cuenta en el Banco de Reserva por parte del Ministerio de Hacienda y la CDE. Me explico. Crearon lo que se llamó cuenta centralizadora de las empresas distribuidoras y se dejó solo un 25% de esos ingresos a disposición de la distribuidora para que sobrevivieran, debido a que no había la confianza de que ellas como empresas pudieran administrar el 100% de sus ingresos y cumplieran con sus responsabilidades. Ese tipo de situación fue en el fondo una oficialización de el descalabro y la desinstitucionalización. Y la desinstitucionalización de ese sector. Entonces, lo que estamos nosotros ahora es tratando de conseguir recuperar o introducir institucionalización, transparencia y una operación bajo una fiscalización y control cercana por parte de un único consejo de administración que tiene una función fundamental en la fiscalización y control de los gastos y de la nómina a las empresas distribuidoras. Claro, la centralización implica una reducción del gasto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, tal vez no sea en contratación de personal en donde está el gasto mayor, sino en malos acuerdos o en malos proveedores, que ya se sabe que había personas que hacían negocios y ni siquiera entregaban los productos que comprometían entregar. Tú tienes razón. Las dos fuentes principales de distorsiones más costosas son las malas contrataciones y también, digamos, la corrupción. La corrupción. La corrupción, pura y simple. Ya. ¿Eso se puede dar por eliminado en esta administración, Antonio? Bueno, como estamos comenzando, apenas tenemos días, yo te puedo decir a ti que el gran reto que tiene no solo el Consejo Unificado, sino el gobierno de Luis Abinader, es la eliminación de eso. Como yo soy presidente de ese consejo, yo quiero hacer compromiso público de que nosotros vamos a estar cercanos, vigilantes a las ejecuciones de las actividades de la distribuidora. De hecho, ya aprobamos y se está tramitando la solicitud de la Contraloría General de la República de una auditoría de las 3 distribuidoras. Y los resultados de esa auditoría van a ser publicados y sometidos los resultados y los expedientes a la Procuraduría General de la República, es decir, al Ministerio Público. Pero ustedes... y esa auditoría debe también servir de base para otro informe que tenemos que decirle a la sociedad cuál es el número más o menos promedio de empleados meta que deben tener las empresas distribuidoras y cuál es la eficiencia de sus servicios mediante el indicador
de números de empleados, inversiones y cantidad de clientes. Ustedes encontraron al asumir la dirección de las empresas eléctricas estatales numerosas licitaciones entregadas a futuro, supuestos concursos que se hicieron. Sí. ¿Qué va a ocurrir con esas licitaciones de futuro? La reunión, ¿Ustedes la van a cumplir? La reunión de esta semana es precisamente del Consejo de Administración para el análisis de informes que están presentando los respectivos gerentes sobre los contratos existentes, los contratos pasados, los que están en desarrollo y los que están a punto de comenzar porque son compromisos a futuro. Y vamos a hacer una evaluación tratando de respetar la ley, los derechos contractuales, pero también tratando de determinar la pertinencia económica de esos contratos, de esas compras, de esas licitaciones. Si nosotros tenemos que comenzar por ahí, vamos a comenzar por ahí. Porque tenemos contratos de una sola empresa distribuidora para una empresa suplidora de más, por ejemplo, de más de 500 millones de pesos. Suplidora de productos, de equipos. Pero esa empresa ya ha manejado antes, la misma empresa, miles de millones de pesos con la misma distribuidora. Y los propietarios de esa empresa son gente muy vinculada a personalidades del mundo político. Yeah. Entonces, puede ser que todo sea limpio y legal, pero nosotros tenemos que confirmarlo. Claro. La transparencia y lo demanda. vamos a confirmar sobre la base de una correcta auditoría, un correcto y rápido examen que podamos sostener cualquier acusación que venga en el futuro. Y en caso de que eso hemos sido claros, Fausto. Nadie nos ha escuchado haciendo acusaciones alegres sobre corrupciones que todo el mundo sabe que hubo en el sector eléctrico, porque tenemos que fundamentar las afirmaciones que hagamos. Cuando digamos algo, tiene que tener fundamentación. Ya. Y estamos trabajando en eso. Y si tienen que ir a los tribunales, ¿ustedes van a ir a los tribunales? No hay ningún problema. Si hacemos público lo que encontremos, eso va inmediatamente al Ministerio Público. Y si esos beneficiarios de esos contratos que son otorgados de manera privilegiada son familias de Danilo Medina, ¿eso no importa a ustedes? Nosotros no vamos a analizar los apellidos de quienes sean, ¿no? Los apellidos no son relevantes en este caso. Lo relevante es si las acciones afectan los intereses financieros del Estado Dominicano y del pueblo dominicano. Después el apellido y el nombre, si es del PRD, si es del PRM, si es del PLD, si el apellido es aristocrático, no lo es, no, en ese caso a nosotros no nos interesa. Muy bien, me parece muy bien, que bueno que lo hagan. Vamos a hacer lo mismo también en el caso de Punta Catalina. El caso, he dejado para la parte final el caso de Punta Catalina, sobre todo porque ha habido opiniones muy variadas, diferentes, sobre qué debe hacerse con Punta Catalina. Y lo que oía el presidente de la República decir, bueno, una de las cosas que vamos a hacer es analizar la posibilidad de transformar Punta Catalina en una planta de generación a partir de biomasa, que eso puede hacerse, según él, por los análisis que hemos hecho. Mientras tanto está el tema del costo de Punta Catalina, está el tema del pago de sobornos para la construcción de Punta Catalina y está el tema de si Punta Catalina se vende o el Estado se queda con ella y la administra. Ahí está Serafín Canario, que fue designado como administrador de Punta Catalina, probablemente la persona que mejor conoce Punta Catalina y que era el presidente del Grupo Canario, que hizo la prueba Verope y que fue una prueba que determinó que Punta Catalina no estaba en condiciones de operar al momento de ser inaugurada. ¿Qué nos dice Antonio Almonte sobre esto? Sí, la verdad que yo sé que son muchas cosas. Muchas preguntas he hecho en una sola. Y yo te lo voy a contestar así mismo, en una especie de merengue, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es que yo creo que el pueblo dominicano quiere conocer cuánto fue que se invirtió en Punta Catalina. Sí. El pueblo dominicano quiere que le den un número, pero un solo número. Un número. Y ellos asumen, el pueblo asume que el Estado es el que está en mayor capacidad de proveer ese número. Primero se dio 1.945 millones de dólares. Claro. Ese fue el monto. Ese fue el monto inicial del contrato. Sí.
Pero después, ya antes de salir, algunos funcionarios estaban diciendo que iba por 2.486 o algo así. Pero ese monto no incluye los gastos propios que ha hecho la CDE Sí, sí. y muchas otras cosas. Sí. Nosotros estamos ya haciendo la investigación. Vamos a colocar en la página web del ministerio el registro de las inversiones que ha hecho el Estado Dominicano en la construcción de Punta Catalina, tanto los pagos al contrato como los gastos propios que hizo la CDE en contrataciones de firmas expertas, en gastos de combustible, en terreno, en una serie de gastos. Todo eso forma parte del costo final. Claro, es el costo de capital. Pero ahí no hay soborno, ahí no aparece el soborno. Ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que sin embargo la cifra final debe ser validada por la auditoría. Nosotros vamos a contratar, y tenemos la autorización del presidente, una firma que hará una auditoría de la ejecución financiera de la construcción de Punta Catalina. Es decir, la cantidad gastada y la calidad de esos gastos. Y los resultados de esa auditoría es la que finalmente le va a decir al pueblo dominicano cuánto se invirtió en Punta Catalina. En segundo lugar, vamos a hacer una auditoría de aspectos clave de la licitación del contrato. Cuando digo aspecto clave, porque el tema del sobrecosto o no de ese contrato, que inicialmente fue aprobado por 2.040 millones de dólares y después se bajó a 1.945. Por una gestión del presidente Danilo Medina. Sí, sobre la base de Rubén Jiménez Villara. Sobre la base de la exoneración de casi todos los impuestos. Sí. La auditoría se centrará en la evaluación de la oferta económica que hizo Odebrecht, el consorcio Odebrecht. La evaluación de esa oferta económica que se le entregó a las 3 firmas evaluadoras, la Fundación Economía y Desarrollo, Deloitte Dominicana y BNP Paribas, se le entregó un día y al otro día unas y 2 días después otra habían entregado el informe recomendando que se firmara el contrato por 2.040 millones de dólares. Sí. Es histórico que un proyecto, en horas, de 2.000 millones de dólares se analice y se avale en 2 días o en un día. Esa evaluación incluyó la introducción de un licitante virtual. Que no existía en el panorama. Ya. Y la utilización de una fórmula de cálculo del precio final que hay que revisar. Entonces la auditoría tiene que revisar ese aspecto, porque una cosa es involucrarse en el análisis de la licitación y toda su literatura, y otra cosa es involucrarse en la investigación a fondo del eslabón que determinó la salida del dinero, que fue la evaluación de las propuestas económicas y su licitante virtual. Y un tercer aspecto que tenemos que determinar es la verdad sobre las condiciones técnicas de operación de Punta Catalina, las 2 plantas, las condiciones técnicas. No ahora que tenemos unos días administrando Punta Catalina. Desde el año pasado, el pueblo dominicano sabe que Punta Catalina trabaja 2 días sí y 3 días no. Y por consiguiente no se trata de la administración del PRM. Punta Catalina, desde antes de nosotros llegar a la administración, está teniendo fallas y están registrados. Eso significa que 2 plantas nuevas acabadas de instalar, que fueron aceptadas y recibidas por la CDE en medio de esa inestabilidad e irregularidad de operación, y que dejó una crisis en lo que se refiere a la deposición final de los residuos, como es el caso de la ceniza, implicando violaciones de contrato e imprevisión. Ese tema tiene que ser aclarado a la sociedad y explicado a la sociedad dominicana. Y el gobierno de Luis Abinader lo va a hacer. Ayer mismo me indicaba su autorización a que se procediese con la clarificación de todos esos aspectos mediante un proceso transparente de licitación para la contratación de las firmas que van a hacer las auditorías y esas evaluaciones. Vamos a hacer una pausa final para volver de nuevo con aspectos que todavía Antonio no me ha respondido sobre Punta Catalina, lo que va a ocurrir con sí, claro, lo que va a ocurrir con esa empresa a partir de ahora. Si se queda el Estado en manos
con esa compañía en sus manos o si el Estado acepta la participación del sector privado como socio, porque dicen que esa planta podría generar beneficios e ingresos cercanos a los 500 millones de dólares por año. Vamos a ver, en un momento retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Antonio Almonte, Serafín Canario es un hombre que ganó una licitación con tiempo y con toda la capacidad para hacer una prueba especial a Punta Catalina. Pero resulta que luego Serafín Canario, muchos conflictos, fue designado administrador de Punta Catalina. Y el administrador anterior de Punta Catalina había acusado a Serafín Canario de ser incompetente, de ser del PRM, de hablar mentiras, tantas cosas que se dijeron. Pero ahora Serafín Canario está al frente de Punta Catalina. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Punta Catalina, Antonio? ¿Se va a vender? ¿Se le va a hacer un upgrade, como dice el presidente, que es posible que se le haga? ¿Qué cosas planean ustedes hacer? Lo primero es, voy a dividirte la respuesta en dos. Lo primero es que el gobierno de Luis Abinader no designó a Serafín Canario administrador de Punta Catalina por lo de la prueba Verope, ni por aquella disputa o polémica sino nosotros queríamos garantizar que Punta Catalina fuese administrada, la administración de Punta Catalina fuese hecha por uno de los dominicanos de mayor experiencia y conocimiento en planta termoeléctrica. Competencia. Bien. Y aquí hay varios, pero uno de ellos es Serafín Canario, con un reconocimiento muy amplio de parte del propio Estado que lo contrató para que le hiciera la prueba Verope, y ha sido el consultor posiblemente dominicano que más contratos de consultoría ha tenido con todas las plantas de generación privada para diferentes aspectos termoeléctricos. Sí. Y además tiene una ruta de seriedad y honestidad de más de 30 años en ejercicio profesional en la sede y fuera de la sede, y nosotros entonces lo designamos porque creíamos y creemos que en su integridad y en su competencia técnica. Yo creo que las imputaciones y las acusaciones fueron gratuitas, la que hizo en su momento el ex administrador de Punta Catalina, porque las pruebas que hizo Serafín Canario la hizo delante de él. Es decir, en presencia de la administración y de sus técnicos, pudieron ver toda la metodología utilizada y los resultados. Y conocen también las exigencias o las referencias que exige el organismo coordinador del sector eléctrico. Y esos resultados estaban por debajo, no se correspondían con esas exigencias. Y es tan tal que todavía hoy, el organismo coordinador del sector eléctrico, de pruebas hechas en noviembre, hoy en septiembre no ha emitido el certificado que le permita a la planta número 1 también cobrar potencia, porque no ha sido aceptado como válido. Nosotros incluso estamos buscando la forma de cómo vamos a resolver ese problema sin violar la ley y los reglamentos. Pero la compañía, esa manera, el consorcio constructor no tiene todavía
una responsabilidad? Bueno, no, porque el consorcio constructor tiene la responsabilidad de que sus especificaciones técnicas, las que ellos proveyeron, fueran determinadas por una firma que contrata el dueño de la planta, como en este caso fue McKay, la firma McKay, quien verifica el desempeño de la central. Ahora bien, una cosa es el desempeño de la central y la CDL aceptó eso, etcétera, y entonces el consorcio dice, yo te entregué tanto megavatios, tales condiciones, etcétera. Y otra cosa es que el organismo que coordina y regula la participación de una nueva planta generadora en el mercado, en el sistema eléctrico dominicano, exige otras pruebas, que le llama prueba Verope, que tiene, entre otras cosas, la necesidad de confirmar de si esas potencias se consiguen utilizando los parámetros en términos, por ejemplo, de flujo de vapor, el factor de potencia y otros elementos, si los cumple. Entonces la planta puede cumplirte una potencia máxima, pero puede hacerlo violando algunas otras restricciones que le impone el organismo coordinador. Entonces, en este caso, la prueba Verope no sustituyen a la prueba que hizo la CDE con la firma norteamericana, sino la prueba Verope lo que dice es esa planta que la firma norteamericana dijo que tiene este y tal desempeño, sin embargo, para las exigencias de la estabilidad y condiciones del sistema, no cumplen estos otros requisitos, que son cosas diferentes. En lo que se refiere al qué vamos a hacer con Punta Catalina, mira, Punta Catalina no fue construida, estimo yo, para venderla. Ningún estado se dedica a la construcción de plantas para después venderla al sector privado. Por consiguiente, para nosotros fue escandaloso que el gobierno de Danilo Medina, acabada de construir Punta Catalina, te plantease la venta de la misma y mucho más en los términos en que estaba planteando la venta. Nosotros siempre dijimos, en esos términos nos oponemos a la venta de Punta Catalina. Ahora mismo nosotros lo que queremos es estabilizar a Punta Catalina en términos de sus condiciones técnicas y de producción operacional. Estamos dando los pasos para una licitación para contratar una firma internacional especialista en operación y mantenimiento que aísle la operación técnica de la central de la política. Es decir, que sea esa firma, mediante contrato, la que administre la planta en términos técnicos, operación y mantenimiento, y entonces tendrá un administrador por parte del Estado que se encargará de la comercialización de la energía y será contraparte de esa firma de operación y mantenimiento. Después, en lo que respecta a la venta, eso no está colocado ahora sobre el tapete. Uno no puede decir, hay gente que yo he escuchado que ha dicho, esa nunca debe venderse. Bueno, yo creo que la venta o no de un bien depende de las circunstancias y las condiciones. El gobierno pasado no hizo ningún compromiso de cesión de propiedad de Punta Catalina en ningún momento, En ningún momento. En ningún momento. Punta Catalina es 100% propiedad del Estado ahora mismo. Lo que pueda suceder dentro de 2 años, 5 años, 8 años, dependerá de las circunstancias. ¿Y está finiquitado pero ahora mismo el esquema, con el organismo, con el consorcio constructor? Sí, el contrato sí. ¿Se pagó totalmente? El contrato tengo entendido que cuando digo tengo entendido es porque la factura que yo he visto remanentes son prácticamente insignificantes. O sea, y los 395 millones de dólares que se pagó de manera adicional luego de un arbitraje internacional. Fíjate, eso es otro elemento. Nosotros en la auditoría va a haber que auditar las condiciones y las razones de esos 395 millones de dólares, que significa una revisión de las exigencias por parte del consorcio y validar la pertinencia o no de esas exigencias y entonces determinar las responsabilidades que correspondan, si es que hay algo pecaminoso. Y esas serían responsabilidades no solo del consorcio, sino también de las autoridades que accedieron a ese tipo de arreglo y que llevaron al Estado a pagar casi 400 millones de dólares extra. Pero eso tiene que derivarse de la auditoría que se haga en base a las informaciones disponibles. El otro aspecto que tiene que ver con la Comisión Dominicana que analizó
por orden del presidente Danilo Medina, recomendó que no se pagara un centavo más. Sí, yo cuando leí esa recomendación, decía, bueno, lo que pasa es que aquí hay que determinar dos cosas. Eso fue en el 2017 y las plantas estaba claro que no iban a ser entregadas ni en el 17 ni en el 18. Y por consiguiente, ¿quién iba a costear 1 año o 2 años más de construcción? No, lo podía costear el consorcio, pero había que determinar si el consorcio era el único y principal responsable de la dilación. Y nosotros, en el PRM, conscientes de que en el año 2015, de 800 y pico millones de dólares, que según el hito, el programa de pago por hito, debió entregarle la CDE a Odebrecht, de 800 y pico millones de dólares, solo le llegó a entregar finalmente alrededor de 200. Sabíamos que había una diferencia de 500 millones de dólares que tenía un impacto de retraso inevitable en la construcción de la central. El Estado fue responsable del retraso. El Estado fue en gran parte responsable del retraso. No puedo decir total, porque tiene que determinarse otro elemento. Pero un tema con el financiamiento. Entonces, eso significaba que quien iba a decir no dar ni un centavo más implicaba determinar o asumir de inmediato que el único responsable del retraso era el consorcio, lo cual no estaba claro, que finalmente se demostró que no estaba claro. Entonces, como quiera iba a haber eso. Lo que no fue nunca transparente, porque la CDE y el Estado sabían que tenían responsabilidad en el retraso, pero siempre dijeron al pueblo, no vamos a pagar ningún centavo, y terminaron pagando. Terminaron pagando. Y terminaron pagando no 708, yo demostré que terminaron pagando más de 800, porque ellos pagaron, bueno, yo pude explicar los montos, que a los 395 había que sumarle casi 500 millones de dólares que habían pagado hasta la fecha por encima de los 1945. Recuérdate que el ministro de Hacienda dijo en octubre del año pasado que había una inversión de 2.379 en octubre del año pasado. Si tú le sumas eso, los 395, tú llegas casi a 2.800 millones de dólares. De manera que lo que se pagó de mano fueron 700, fueron más de 800 millones de dólares. Y anunciaron en su momento que habían sido 395, sin tomar en cuenta la diferencia entre los 1945 y los 2.373. Antonio Almonte tiene una grandísima responsabilidad porque además de manejar el sector eléctrico, manejar el sector minero, tiene también el compromiso de dar seguimiento a estos aspectos relacionados con la transparencia de esa operación voluminosa, la de mayor inversión que ha hecho el Estado en toda su historia. Importantísimo. Quiero decirte algo más sobre el tema de la reconversión a gas natural de Punta Catalina. Por favor. Que señalaste en tu lo mencioné. Fíjese, la operación de Punta Catalina con 2 plantas térmicas de carbón definitivamente es un foco de contaminación. No en los niveles que en principio se temió por las características técnicas de las 2 plantas, que son menos contaminantes que las plantas típicas de carbón antiguas, porque tienen algunos aditivos tecnológicos que mitigan el impacto negativo ambiental. Y aparte de ese impacto negativo ambiental, también está el tema de la ceniza. Entonces, se ha desatado en el país, o se ha desarrollado en el país un movimiento social, incluyendo a núcleos técnicos, que en razón de la preservación del medio ambiente están reclamando la conversión de carbón a gas natural. La decisión que hemos tomado nosotros es hacer público en un corto plazo una evaluación técnica para dar los fundamentos de la actitud y de la posición del gobierno respecto a ese pedido. En primer lugar, la conversión a gas natural tiene muchas implicaciones, no solamente la implicación tecnológica de hacer cambios en la estructura del sistema de calor y los sistemas, las subunidades de la turbina, de la caldera, etcétera, etcétera. No solamente tiene que ver con eso, sino también con la facilidad del gas natural
para poder abastecer electricidad, abastecer gas a una planta tan grande, porque estamos hablando de más de 2 veces la de AES Andrés, Boca Chica. En segundo lugar está el tema de los costos y está el tema de también de el impacto que pueda tener en el sistema eléctrico el tiempo que tú tienes que sacar de funcionamiento Punta Catalina para lograr esa conversión a gas natural. Nosotros tenemos que decirle a la sociedad dominicana que sí es posible o que no es posible en el corto plazo hacer esa conversión, pero tenemos que hacerle la fundamentación de por qué. Y eso lo vamos a hacer. De aquí a unos meses vamos a hacer esa fundamentación responsable. También lo mismo la propuesta de biomasa. De entrada, convertir de carbón a biomasa Punta Catalina es imposible, porque tendríamos que sembrar al país completo y falta tierra. Sí, faltaría. Otros han propuesto que queme residuos sólidos, y también sería algo que hasta ahora hemos estimado de poco impacto, aunque no lo hemos estimado del todo, por lo menos que se haga parcialmente. De todas maneras, las propuestas y las inquietudes sobre la reconversión de Punta Catalina, el gobierno dominicano la va a explicar de manera pública y de manera técnica en el corto plazo. Qué bueno. Muchas gracias al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, por esta conversación, por darnos, francamente, con mucha soltura, como lo ha hecho, las informaciones que nos ha ofrecido sobre el sector eléctrico y el sector minero de República Dominicana. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Que tenga éxito. Y muchas gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado en este diálogo.